Hola hermanos, bendiciones. Espero que les estén gustando las clases que estamos llevando a cabo ahorita en este canal y que pues le pongan que les gusta, pongan sus comentarios para que le lleguen a más gentes. Espero que estén siendo de bendición para sus vidas. Que les doy las gracias de antemano, que Dios les bendiga por estar. Hasta luego. Eh, el Señor había, el Señor Jesucristo había tenido esta profecía que aparecía en Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas 21. Y después, seguidamente de la profecía que tiene, cuando está hablando de los tiempos del fin, empieza a mencionar que viene el Señor Jesucristo. Y sigue como parte de esta misma profecía, es cuando él entra, este, habla al final del 24, está titulado a partir del versículo 29, la venida del Hijo del Hombre, ¿no? Y es cuando él dice, e inmediatamente después, en el 29, 24, 29, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con un gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y entonces acababa de hablar de esta parte donde viene el Señor Jesucristo y empieza con la parábola de las 10 vírgenes en el capítulo, perdón, en el 24, del 24, los versículos 29, 30 y 31, ¿no? Y entonces empieza con el capítulo 25, hablando de la venida del Señor Jesucristo, y empieza a hablar de cómo, desde el final del 24, empieza a decir cómo debe de ser nuestra carácter como siervos de Dios. Luego habla de tener llenas las lámparas del Espíritu Santo, nuestra lámpara, nuestro cuerpo, con la preparación, que estar de continuo en la presencia del Señor. Y luego estábamos platicando de que habla de la parábola de los talentos, ¿no? Entonces, fíjense, habla de eh, cómo servir, luego de cómo estar llenos del Espíritu Santo, y cuando habla de los talentos es cómo utilizar los dones y los talentos espirituales que el Señor nos da, tanto físicamente para desarrollar como talento, como don espiritual también que hemos recibido por parte del Señor. Y después habla de que viene el juicio a las naciones. Resulta que viene, les decía yo, como nos está hablando de cómo debe ser nuestro comportamiento, cuando viene el Señor Jesucristo, pues entonces nos vamos a presentar a un juicio, que es el juicio a las naciones. Entonces, primero hablaba de cómo deberíamos de servir al final del 24 y termina el 25 cerrando de que nosotros debemos de ser siervos, ¿no? Porque dice en el 25:32, dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces, estaba hablando de cómo deben de ser nuestras acciones como resultado de tener llenas las lámparas, de estar en el servicio, desde el siervo que venía en el 24 y termina diciendo el 25 que cuando venga ese juicio de más, el Señor va a decir
eh, venid, benditos de mi Padre, ¿no? Venid, benditos de mi Padre, al reino preparado desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Entonces, y ese carácter, esa parte de cómo debemos de actuar y cómo debemos de ser y demás, ya no viene en ninguno de los otros tres evangelios. O sea, no sé por qué hablan de la profecía, pero ya no hablan de esto que está seguido o que debería estar aunado, porque seguía el Señor Jesucristo hablando sobre la profecía de su venida, del día de la ira, y cómo deberíamos de estar actuando para poder recibir el reino de Dios. Entonces, había algo que yo les había dicho, ¿no? Que me había equivocado yo cuando les decía yo que en Isaías 66, bueno, dentro de todas estas profecías que sí ha habido en la Biblia de la venida del Señor Jesucristo, del exilio de Israel, de cómo Israel iba a regresar y demás, decía precisamente Alejandro, ¿no? Decía, bueno, es que si efectivamente vemos que ya se están cumpliendo las profecías de las guerras y los dolores de parto y todo esto, dice entonces, y hemos visto que muchas de estas profecías se van cumpliendo, pues lo más seguro es que se sigan cumpliendo las profecías de como él las estaba marcando, ¿no? Y vimos algunas otras citas de apoyo para saber en qué momento venía el Señor Jesucristo, cuáles eran las señales y demás. Pero les comentaba yo, ¿no? Hay señales muy evidentes. Estaba viendo que les mandé un video donde decían, ¿no? Que en 1917, en la declaración de Balfour, hecha de los británicos hacia los judíos, se le declaró como el estado o nación a Jerusalén, como un estado o como nación. Y en 1948, que era lo que venía profetizado en el libro de Isaías 66, de repente estoy platicando de otras cosas y les digo Isaías 60, pero no es Isaías 66. Entonces, en Isaías 66 se hablaba de que en 1948 la ONU declara a Israel como una nación independiente, y que entonces también vinieron todos los judíos que habían sido exiliados por todo el mundo, regresan, o que habían sido expatriados, se puede decir, regresan a su país que era Israel. Más o menos por el 2017, entonces hace poco, Estados Unidos traslada la embajada de Estados Unidos precisamente a Tel Aviv, que era la capital de Jerusalén. Entonces, vemos que ahí precisamente es donde está también la mezquita de la Roca o la mezquita donde se practica el Islam. Y luego les decía yo que, pues, en el cerro del templo, enfrente estaba el cerro de los Olivos, o el Monte de los Olivos. En el Monte del Templo es donde estaba la ciudad vieja, toda perimetrada, y después en el centro estaba la barda grande de donde es parte el muro de los lamentos, que es donde adentro de ese muro estaba aparentemente eh, el patio de los gentiles, luego seguía el patio de las mujeres, luego seguía el barriete. Después de esa barda ya entraba uno al patio donde estaba el atrio, que era donde se hacían los sacrificios, y luego estaba el edificio donde estaba el lugar santo, y al fondo del templo estaba el lugar santísimo, ¿no? Adentro de ya el edificio solamente tenía el lugar santo y el lugar santísimo.
Y entonces decía Alex, que efectivamente habían derribado el templo y que el muro de los lamentos pues no era parte en sí del templo, que era lo que estaba hablando sobre Jesucristo, que iba a ser derribado y que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y decíamos que sí, que así, que por eso dejaron ese pedazo de muro. Luego yo les había dicho que aparentemente había sido una de las hordas que el comandante de alguna de las hordas, el que había sido sacrificado y demás, porque pues eso decían en algunas partes, decían que había sido lanzado desde el muro, que porque se había negado a destruirlo, pero no, lo que dice la historia es que ahí estaba, por ejemplo, el monte de los olivos y enfrente, viendo de frente del monte, estaba el monte del templo, que también se le llamaba, por lo que estaba atrás, se llamaba el monte de la calavera, se le llamaba el monte Moria y también se le llamaba el Gólgota. Son de las 4 maneras como se le llamaba, o 5 maneras como se le llamaba a este templo, porque era también el de la ciudad vieja, ¿no? Entonces, o Jerusalén antigua. Entonces, el caso es que los nombres de esto, creo que no se los había dicho en alguna de las otras clases, todos los nombres por los cuales se reconocía el templo donde fue crucificado el Señor Jesucristo y donde fue muerto, ¿no? Ahorita a ver si me acuerdo, legiones. Había 4 legiones. A esas 4 legiones les dijeron que tenían que destruir diferentes partes de la ciudad y del templo, ¿eh? No nada más se fueron contra el puro templo, destruyeron gran parte de la ciudad por una revuelta que se hizo, donde se estaba oponiendo resistencia en Jerusalén por parte de los judíos. Entonces, como escarmiento, empieza esta guerra, se puede decir civil, donde resulta que el Imperio Romano pues empieza a arrasar con toda la ciudad y le prende fuego, la derriba y demás. Entonces, les decía yo que Tito Flavio Vespasiano es el que había sido comandado para llevar estas 4 legiones, pero su padre en ese entonces, que era el emperador Vespasiano, era el que estaba como emperador de Roma, como el César. Y entonces precisamente él asigna a su hijo para destruir Jerusalén. Entonces, estaba la quinta, de estas legiones era la quinta, que se llamaba Macedonia, y quien lo lideraba era Sexto Betuleno, serial. A le tocó el asalto de la muralla de la fortaleza, Latonia, Antonia, creo que sí, de la fortaleza que se llamaba Antonia. Le tocó esa parte. A Décimo Fratensis, conocido como Tito Frigio, le tocó combatir y derribar, creo que parte precisamente de lo que era este muro, y después le tocó enfrentar la revuelta que se llevó al final de la revuelta, ellos en el monte de Masada, que hasta creo que hubo un libro que se llamaba Masada, donde lo sitia el Imperio Romano, ¿no? Entonces, y hay una película de Masada, precisamente, donde terminan ellos suicidándose al final, porque en un momento dado les bloquean los suministros y todo eso, hasta que ellos terminan suicidándose. Y luego, la quinceava
la legión quinceava estaba guiada por Apolinares, ¿no? Que era precisamente Marco ¿qué es? Ulfio Trajano. Este, y pues fue el que derribó la fortaleza, a es al que precisamente le dieron la orden de que perseverara, ¿cómo les voy a decir? Que derrumbara parte del muro, pero que conservara un tramo del muro, que es el muro de los lamentos que se guardó, y este muro lo guardaron precisamente para que se viera el poder del Imperio Romano. O sea, el muro de los lamentos, el pedazo que guardaron, fue con toda premeditación, ahora sí, según la historia, se guardó con toda premeditación para que el Imperio Romano diera a través de la historia un testimonio de la magnificencia de lo fuerte que era el Imperio Romano, ¿no? Entonces dejan que parte de la muralla occidental se quede. Y también lo toman parte del muro, es tan amplio y demás que creo que tiene es de doble, es como si fuera una casa, pues el muro. Y entonces por la parte de adentro, entonces también creo que lo querían utilizar como cuartel y además de utilizarlo como testimonio, y también ordenaron dejar dos torres, la torre Fasael, no, tres torres, la Hipicus y la Marian. Entonces, del muro antiguo dejan tres torres y dejan el muro de los lamentos. Y bueno, pues una legión. Fueron cuatro legiones. Ay, me faltó la última legión, ¿verdad? Y faltaba la legión, la 12. Esta se le llamaba Fulcinata, que fue dirigida por Marco Antonio Juliano. Entonces se llamaba Fulcinata, yo creo. Entonces, Fulquimata. Ok, entonces, después veíamos, se calcula que entre soldados, jinetes, las legiones y otros ejércitos o soldados añadidos, se calcula que el total del ejército que combatió a los judíos era alrededor de 70,000 hombres. Eso es lo que calculan en la historia. Pero vemos que si estuviéramos hablando de las legiones, pues una legión eran de 5,000 a 5,500 soldados romanos, no más. Aparte de la caballería y demás, pero eso variaba. Perdón, pero la legión de a pie era entre 5,000 y 5,500 personas. Y entonces, pues si multiplicamos 5,500 por 4, pues nos va a dar como 22,000, ¿no? Y faltan todavía 50,000, entonces pues no se sabe cómo es que llegaron en la historia a tener las legiones, por un lado, determinadas como 4 legiones, y luego llegaron a determinar que eran como 70,000 personas, soldados los que eh, combatieron esta revuelta, ¿no? Entre pues lo que era infantería y lo que era la infantería pesada, lo que eran, se calculaba que entre 100 y 120 jinetes de a caballo eran los que estaban, ¿no? Y como les digo, el resto pues, serían las tropas auxiliares, pero pues sí se me hace muy, muy raro. Ok, entonces, hasta ahí, pues es parte de la historia. Es para que ustedes, dentro de las cosas que hemos estado platicando, pues conozcan más, les quede algo más como para que vean cómo todo, todo está validado por la misma historia, ¿no? La muerte del Señor Jesucristo, las narraciones de los evangelios, la destrucción del templo, cómo se fue dando lo de las profecías, cómo regresó Israel,
cómo lo han declarado una nación libre, independiente, y cómo se han ido cumpliendo las profecías que vienen en la Biblia, además de muchas otras profecías, porque también estaba profetizado que ellos iban a ser dispersados en el mundo por ser idólatras. Por ejemplo, estaba la profecía en el mismo libro de Isaías, en Isaías 53, donde el Señor Jesucristo es Dios y no es reconocido como tal, ¿no? Y después la misma profecía por el mismo Isaías, la profecía de Isaías 66, donde ya viene que en un solo día va a ser declarado Israel como una nación libre e independiente, ¿no? Y casualmente, pues es la única profecía que da el Señor Jesucristo. Lo demás ya eran hechos, comportamientos, parábolas. Se dice que cuando el Señor Jesucristo habla sobre Lázaro y el rico, eh, que como es con nombres y es referencias y demás, no es precisamente una parábola, sino que ya es más bien como que una evidencia, es un hecho real, la situación de lo que pasó con Lázaro. Y decíamos que esta situación de lo que pasó con Lázaro, pues es muy parecido a que por la negligencia del hombre rico que le daba o sea, no le importaba muy poco la situación de Lázaro, que dormía todos los días a las puertas de su casa mientras él tenía banquetes y demás, y nunca le ofreció ni siquiera nada de comer, que esa negligencia, esa indiferencia, pues es la que lo condenó al infierno, ¿no? Es el único motivo por el cual deja ver entre líneas el Señor Jesucristo, que es por lo que fue condenado. Mientras que cuando habla al final del 25, en esto que decía que venid benditos de mi Padre, heredad del reino, ¿no? En el 25:34, preparado por vosotros desde la fundación del mundo. Y después dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, y así sucesivamente. Está marcando que no son gente que no son indiferentes ante las necesidades. Decía que, bueno, les platicaba que la indiferencia del hombre rico con Lázaro es lo que lo había condenado, y entonces cuando vemos Mateo 25, en los versículos que te digo, 33, 34, 35, pues se ve que dice el Señor que benditos porque tuvo hambre y le dieron de comer, tuvo sed y le dieron de beber, y sucesivamente. Entonces que dentro de estas profecías que se fueron cumpliendo y demás, veíamos que cada vez es más, se va comprobando la realidad de la palabra, ¿no? Se va comprobando cómo en la historia se va confirmando el Señor Jesucristo, cómo en los diferentes desarrollos y demás, se va viendo todo lo que el Señor Jesucristo hizo, ¿no? Y parte de esto, precisamente del servicio, decíamos, casualmente viene la profecía de cuando viene el Señor Jesucristo, y el mismo Señor Jesucristo dice todas las cosas que se tienen que hacer, como el buen siervo, tener las lámparas de aceite, utilizar los dones que tenemos y demás, y al final en el 25 cierra con esto de servir al prójimo también. Pero decíamos, y esto es algo que sí vamos a leer ahorita, que hay, por ejemplo, habla del verdadero diezmo, habla del verdadero ayuno, habla de la verdadera religión y cosas por el estilo del Señor. Y siempre que hace estas menciones, hace referencia a que que el verdadero ayuno es el servicio a las viudas y a los huérfanos, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo. Por ejemplo, vamos a Mateo 23, poquito atrás de donde estamos ahorita, estamos en el 25, y en el 23, hablando de cuál es el verdadero diezmo, ¿no? Fíjense, o sea, todo está relacionado al servicio, todo está relacionado, nuestra salvación está relacionada, y no porque seamos salvos por obras, sino porque somos obedientes por fe. Entonces dice,
Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Para aquellos que tienen dudas si se tiene que diezmar, se tiene que diezmar, dicho por el Señor Jesucristo. Algunos decían, no, es que esto era porque todavía no llegaba la gracia del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nunca dijo que teníamos que dejar ni de obedecer, ni de diezmar, ni tampoco de servir al prójimo. Porque en ese caso hubiera dicho, bueno, así como el diezmo va a dejar de ser, pues también deja de ser la gracia para el prójimo, porque estamos bajo la gracia, ¿no? O el servicio al prójimo porque estamos bajo la gracia, ¿no? Ciertamente no somos, les digo, no les vuelvo a repetir, no somos salvos por obras, pero también es muy importante ser obedientes y ser coherentes con lo que dice la palabra de Dios. ¿Se fijan cómo el verdadero diezmo es la justicia, la misericordia y la fe? Luego, en el mismo Lucas 11:42, el Señor Jesucristo está diciendo lo mismo. Nada más que lo dice ligeramente diferente. Está en Lucas 11:42. Les dice, mas hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia, el amor de Dios, y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Isaías capítulo 58, versículos 6 y 7, dice, les está diciendo el Señor Jesucristo, perdón, dice, están hablando sobre el verdadero ayuno, y dice, es tal el ayuno, en el 5 dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, que haga cama de silicio y de ceniza. Y dice después, ¿llamarás esto ayuno? El día agradable de Jehová, a Jehová. Y después dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Pero hermano, o sea, yo aquí no entiendo realmente como cuál es el verdadero ayuno. Dice que desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados. Ellos, por ejemplo, si te pedían dinero prestado, podían esclavizarse, hacerse esclavos, ellos y su familia por generaciones, por mucho tiempo. Y entonces precisamente había un año de jubileo donde liberabas de la deuda. Una vez que se cumplían, creo que los 7 años, se les liberaba para que tú no los tuvieras más tiempo como esclavos. Y se les liberaba de la deuda que tenían. Entonces, si ellos querían, podían liberarse, pero estaba escrito, como muchas cosas de la ley, pero no siempre se cumplía. ¿Ya me entendiste? Entonces, por eso habla de que no seas, que no tengas impiedad, sino que seas piadoso con las personas, que seas, después dice, que dejes libres a los quebrantados. Se podría decir que más o menos es lo mismo, ¿no? Y que rompas el yugo. Habla más o menos de esos términos de esclavitud y demás que se manejaban en aquel entonces, del servicio. Alguien más, lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros, viene y paga la deuda que nosotros teníamos por el pecado, viene el Señor Jesucristo y la paga, ¿no? Al pago de esa deuda tiene un nombre, ¿no?
ahorita no sé por qué no me acuerdo de nada de las palabras, la yunta, o no sé cómo se le llama esta cosa, pero se les ponía, eso se le llamaba el yugo. Por eso decía algunas partes que no pusieras a un burro con un buey a arar y cosas por el estilo. Entonces era el yugo, se le conoce a la pedazo de madera que se les pone en el cuello o en los hombros para poder empujar, para poder jalar. Dice algo así como dice, no, no es el verdadero ayuno que no seas opresor, que seas un poco más condescendiente y cosas por el estilo, pero además de eso dice que partas tu pan con el hambriento y que a los pobres les des albergue y que cuando los veas desnudos los cubras y que tampoco te escondas de esta gente que tiene necesidad, o sea, sino que estés viendo cómo ayudar. Santiago capítulo 1, 26 y 27, ¿no? Entonces dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, perdón, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Y después dice, la religión pura y sin mácula, delante de Dios, o sea, sin mancha, delante de Dios el Padre, es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Ya vieron? ¿Qué es sin mácula? Sin mancha. Se los mencioné con el otro nombre, o sea. Ajá. Gracias. Sí, y después dice en Mateo 22, 37 y 40. Digo, y se los estoy platicando porque para que vean cómo todo está relacionado. Cómo lo que decía el Señor Jesucristo y lo que venían diciendo los libros y siguen diciendo los libros, es eso, ¿no? Respecto a que estamos llamados a servir, que estamos llamados a obedecer. Entonces les decía que en Mateo 22, 37 al 40, dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? De estos dos mandamientos depende toda la ley. Y pues esto mismo lo vemos en Deuteronomio cuando nos lo mandó, y en los mandamientos, y también lo vemos en el libro de Levítico, ¿no? 19 y 18. Entonces, se podría decir que gran parte este es el cumplimiento de la ley o es el mandamiento, el verdadero mandamiento, ¿no? O los principales mandamientos que da Dios. Y por último, bueno, estoy en Santiago capítulo 2, en el partir del 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por obras, por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Esto quería yo platicárselos porque son temas que salieron o comentarios que salieron en las clases pasadas y que pues valía la pena hablar sobre lo que dice la Biblia y cómo lo marca para que nosotros vayamos viendo pues cuáles son los verdaderos puntos a seguir, ¿no? Les comentaba yo que todo lo que viene en Mateo 25 no viene en los demás evangelios, entonces empezaríamos ahora sí ya con lo que es Mateo 26. Se avisa que van a entrar a Jerusalén, son 3 días antes. Entonces ya vimos lo que estuvo pasando durante el primer día, ¿no? Y aquí
vemos que el Señor Jesucristo les dice que van a, que cuando acaba de salir del templo, les dice él que ya faltan 2 días para la Pascua. Se supone que él después de la Pascua es cuando él resucita y antes de la Pascua va a ser crucificado. Y entonces les dice el Señor, no, ¿saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Fíjense, el Señor desde antes de entrar en Jerusalén, durante el tiempo de Jerusalén y demás, que están en el templo, perdón, y todo eso les está anticipando que va a ser crucificado y que es necesario que sea crucificado. Les habla sobre cómo debe de ser su actitud, su comportamiento, los valores y todo esto durante los días antes de que sea capturado, de acuerdo al plan que estaban confabulando, ¿no? Entonces, habíamos hablado de que el principal motivo por el que querían capturar al Señor Jesucristo era porque había, como los últimos hechos que había hecho, era la resurrección de Lázaro. Y ya todo el mundo estaba propagando con más fuerza, porque ya desde antes lo decían con fuerza, con mucha intensidad, que Jesucristo era el Mesías. Cuando él resucita a Lázaro, pues el mismo Lázaro ya daba testimonio y entonces eran muchos los que estaban creyendo que Jesucristo era el Mesías y entonces es que ellos lo ven entrar a Jerusalén, hablan con él en el templo, los reprenden en el templo, tachando a los hipócritas otra vez y entonces cuando él sale, que ya habla con ellos, con los apóstoles, ellos entonces empiezan a confabularse de cómo poder prender a Jesús, ¿no? Y entonces dice en el 3, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Acuérdense que cuando vimos el libro de Juan, cuando lo capturan, pues precisamente lo llevan a la casa de Caifás. Y luego dice, y tuvieron un consejo para prenderle con engaño a Jesús y matarle, ¿no? Entonces, sabían que aquí dice con engaño, pero era a capturarlo a través de un falso testimonio o con mentiras, ¿no? Porque no encontraban nada malo en él, pero, decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo, porque en los demás libros vamos a ver que cuando empiezan a ver cómo lo van a aprender y demás, lo que están diciendo es que no lo pueden capturar porque gran parte de las gentes piensan que es o un profeta o que es el Mesías y luego ven que pues deciden capturarlo porque y llevarlo a proceso para que sin preocuparse de los seguidores, de los religiosos ni de los demás que le seguían, porque una vez muerto, decían, pues era necesario que él muriese para que no muriese toda la nación, ¿no? Todo Israel, que eso es lo que habían profetizado. Entonces, Jesús es ungido en Betania. Por favor, Nelly, ¿puedes leerlo? Viene María Magdalena, lo vamos a ver en los otros párrafos, en las otras narraciones, y lo unge, ¿no? Lo unge con un aceite que era muy caro. Entonces, quien decía, en los otros libros vamos a ver, quien decía, ¿para qué este desperdicio? Pues era Judas, ¿no? Que era el que llevaba los dineros, y lo decía porque tomaba dinero de lo de las ofrendas. Y entonces, cuando el Señor Jesucristo se da cuenta de que están murmurando de este desperdicio, les dice que, ¿por qué molestan a la mujer? Eh, pues ha hecho una buena obra para conmigo, dice el Señor, porque siempre van a tener, tendréis pobres con ustedes, dice, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo he hecho con el fin de prepararme para la sepultura. Entonces,
les vuelve a avisar una vez más que lo están preparando porque va a ser crucificado, ¿no? Como estaba profetizado. Voy a hacer una pausa. Se le llama redimir cuando alguien venía y pagaba la deuda que tenías con alguien más y pagaba por ti, o cuando tú pagabas tu deuda, te decías que estabas redimido, que habías redimido tu deuda, que había sido pagada tu deuda. Por eso se dice que el Señor nos viene a redimir de nuestros pecados, viene a pagar nuestra deuda que tenemos con el pecado, a través de la salvación. ¿Ok? Esa era la palabra que no podía yo recordar. La cita donde nos manda esta misma referencia, pues es precisamente a Marcos 14, del 3 al 9, ¿no? Decía yo, ya habíamos platicado parte de esto, y casi dicen lo mismo, ¿no? Tanto una como la otra. Vamos a ver qué es lo que dice Juan en el capítulo 12, del 1 al 8. Aquí hay una diferencia, perdón, me estaba confundiendo con el libro de Juan, entre Juan y Mateo. Pero pues bueno, decían que le hacen una cena. Bueno, vino a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. Para entonces, como les digo, Lázaro ya había sido revivido, y por eso es que después están haciendo el plan para prender a Jesús. Y dice, a quien había resucitado los muertos, le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. O la otra parte que leímos decía que lo que había perfumado era su cabeza. Y entonces dice, y dijo uno de sus discípulos, o sea, Judas, este, el Judas que después le entregó, dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y lo decía pues porque él sustraía de la bolsa, porque era ladrón y sustraía de la bolsa de las ofrendas, ¿no? Y Jesús le dice, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los van a tener con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Entonces vemos cómo los evangelios se van compaginando, y pues hay algunas cosas, se dice mucho que a veces la Biblia se contradice o pues por el estilo. Tal vez algunos de los hechos no son importantes. Lo importante es que el Señor estaba siendo ungido para su sepultura, como él dice, o para ser sacrificado, como estaba profetizado en Isaías 53, y entonces el hecho es que el Señor estaba diciendo que esto que había hecho de ungirlo antes de su muerte y prepararlo para su muerte por parte de esta María, porque dice, entonces María tomó una libra de perfume. Entonces yo decía que era Marta, pero es María. Entonces toma María y lo unge, ¿no? Y, y dice que pues todos van a mencionar este hecho que ha hecho María, ¿no? Y entonces, como acto seguido, viene el complot contra Lázaro, que como yo les decía, había revivido a Lázaro, y entonces, ya lo habíamos leído, pero dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús, ¿no? Entonces ya creían en Jesús como el Mesías, porque él se anunciaba como el Mesías.
hay una narrativa con una secuencia dada por 2 o 3 testigos, ¿no? Que son en este caso los apóstoles. Y después dice, dice Judas, estamos leyendo Mateo 26, del 14 en adelante. Judas ofrece entregar a Jesús, ¿no? Ok, y luego en Marcos 14, del 10 al 11, dice, se los voy a leer. Lucas 22, del 3 al 6, dice, entonces pues aquí no hay mucho que profundizar, nos quedamos yo creo que hasta ahí, hasta donde Judas ofrece entregar a Jesús. Vemos cómo los evangelios pues lo van relacionando después de que es ungido, es ofrecido por Judas, la traición de Judas, por 30 monedas de plata, ¿no? Y ellos estaban buscando la oportunidad para mentir, para capturarlo y mentir sobre de él, sobre el Señor Jesucristo, para poder llevarlo a juicio. Lo vimos en Juan, más adelante vamos a ver cuáles son los hechos que correlacionan todos los evangelios respecto a los diferentes puntos, ¿no? Pero lo que voy es que hasta aquí vemos que Judas era malo, era perverso, robaba, solamente obedeció al Señor Jesucristo cuando lo dijo, ve y haz lo que tienes que hacer, ¿no? Pero agarraba de la bolsa de las ofrendas y cosas por el estilo. Y algo que nos deja como muy evidente es que ¿ustedes creen que el Señor Jesucristo ignoraba lo que hacía Judas? No, ¿Verdad que no? no. No. ¿Y quién creen ustedes que le dijo a Judas, tú vas a administrar las ofrendas, tú vas a llevar la bolsa de las Jesús. ofrendas? El mismo No, Señor Jesús. Jesucristo, sabiendo de lo que adolecía Judas, le da la bolsa de las ofrendas porque pues sabía todo lo que tenía que hacerse, ¿no? Sabía para lo que estaba profetizado Judas. Y este es un parámetro. El Señor sabía cómo manejar a Judas, sabía lo que le tenía que dar, las responsabilidades que le tenía que dar. Judas había visto el Evangelio de cerca, había visto el Evangelio del Señor Jesucristo, sus milagros y demás. Judas vio cuando el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro y demás. Y entre los muchos milagros que hacía, y sin embargo Judas decidió perderse, porque por eso le dice al Señor Jesucristo que era el hijo de perdición, que había sido predestinado para ser el hijo de perdición. No porque Dios hubiese dicho, no, Judas se va a perder, se tiene que perder, no, porque fue la voluntad de Judas el pasar todo esto por alto y perderse. De la misma manera, nosotros, así como Judas estaba señalado como el hijo de perdición, nosotros Caramba. estamos marcados para ser hijos de salvación. Estamos predestinados, pero para lo contrario. Estamos predestinados para obedecer, estamos predestinados para ser salvos. Decíamos en varones el viernes pasado que había una predestinación dentro de las promesas y de los pactos de Dios. Hay una promesa, ¿no? De que serás salvo tú y tu casa, de que seremos salvos por generaciones, nosotros y los hijos de nuestros hijos y sus hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, eso es padrísimo. A mí me gusta mucho, porque se dice muy fácil que somos predestinados, pero vemos cómo en Judas se cumple a pesar de todo, todas las facilidades que se le dan las más facilidades para que tomara una decisión correcta. Sin embargo, Dios, que lo sabe todo, pues ya sabía que iba a tomar una decisión equivocada. Pero le da las facilidades.
facilidades que nosotros hemos tenido, facilidades que mucha gente va a tener en la vida y que pues si no se ponen pilas, pues ya vimos el final de la profecía, ¿no? De lo que pasa a los hijos de desobediencia. Ya platicamos de que somos salvos por fe y no por obras. Entonces, hasta ahí dejamos la clase porque ya se nos acabó la pila. Ya nos dio el tiempo. ¿Tienen algunas dudas o algo, hermanitos? No, César, gracias. Ok. No, Fue una clase muy metódica, muy lenta. Bueno, yo creo que con sus ritmos, sus tiempos, pero porque había mucho que analizar y ver y comparar, ¿no? Pero la verdad es que tiene un bonito fin, un bonito principio, que acabamos de ver, ¿no? Que todos somos predestinados, a veces para cosas buenas o cosas malas, pero no por la voluntad de Dios, porque por eso tenemos libre albedrío. ¿Ok?